Mi Angie nos compartió un texto que es tremendo, ¿no? Y, y yo vengo luchando con un texto que también es muy tremendo. Y este pasaje que vamos a abordar en el estudio bíblico de hoy, porque como dice el pastor Flaviano, yo no predico porque yo no soy predicador, pero vamos a intentar entender un poco la palabra y hacer un estudio sobre un pasaje que es bastante exhortativo. Este es uno de los pasajes más escalofriantes que yo encuentro en las Escrituras. Y es uno de los pasajes que al predicarlo lo quiero abordar con la mayor reverencia por lo delicado que es. Y que al compartirlo con ustedes les pediría que también lo abordemos con mucha reverencia y cuidado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 21. Y cuando leamos el pasaje usted se va a dar cuenta porque le digo que es uno de los pasajes más escalofriantes a los que personalmente yo me enfrento. Y tener que predicarlo es sumamente fuerte. Pero que ese pasaje esté allí es una muestra de la misericordia de Dios y de la sabiduría del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios. Porque que ese pasaje esté allí nos permite o nos conducirá a una seria reflexión personal, especialmente en cuanto a la realidad de nuestra salvación. Por eso le digo que es muy delicado y muy importante y escalofriante. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice Mateo capítulo 7, desde el versículo 21. Amén, ¿lo tienen, iglesia? Donde sea que lo tenga, ábralo porque es importante que lo lea y ojalá si lo puede rayar las cositas que le voy a ir diciendo, ráyelas para que también las lea en casita. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué tal ese pasaje? Tremendo, ¿no? Esta mañana en la cena leímos Jeremías sobre lo engañoso del corazón. Ahora va usted a ver lo engañoso que es el corazón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sí es lo engañoso que es el corazón? Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo creo que uno lee este texto y no puede dejar de sentir el temor que genera una situación de estas. Porque yo quiero que usted pase de la letra que tiene ahí a aquel día. Pase a aquel día. Ese día llegará. ¿Cuándo es ese aquel día? El día en el que el Señor venga. Yo estaba ahí con una cantidad de situaciones ahí en mi corazón, de emociones encontradas en mi corazón, porque cantamos de eso y hablamos de eso y Melanie también habló de eso y de la venida del Señor y del gozo y de la alegría que eso genera, pero ese día no todo será gozo y alegría. Y hay que verlo serio, es serio. Por Dios bendito que es serio, ¿cierto? Entonces, el pasaje nos muestra primeramente a unas personas que se presentan ante el Señor
en el día del juicio, en el día en el que Él venga, en el día en el que Él va a escudriñar lo profundo del corazón. Y ellos se encuentran con una terrible realidad, y es que ellos no harían o no van a ser parte de el reino. Amén. Y lo tremendo es que hay varios detalles. Uno de ellos es que dice que son muchos. ¿Cómo dice el texto? Muchos me dirán en aquel día. Otra cosa que es muy diciente es que esos muchos, ellos no llegaron allá inseguros. Ellos llegaron seguros. ¿Seguros de qué? De su ingreso en el reino de los cielos. No iban esperando a ver si los iban a dejar entrar. Ellos iban ¿cómo? Seguros, convencidos. Pero esa seguridad resultó ser una seguridad falsa. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar. Ellos iban seguros, pero esa era una falsa seguridad. Vivieron, es que esto es aterrador, vivieron toda la vida convencidos de que iban para el reino, para el cielo, y cuando llegaron a ese momento tuvieron que estrellarse con la realidad de que su convicción estaba equivocada y que toda la vida estuvieron convencidos de su aceptación de parte de Dios cuando no era así. Y eso es algo aterrador. ¿Cómo podrá reaccionar una persona en un momento de esos? Pues aquí nos dice algo importante de qué es lo que va a pasar en ese momento. Y es lo que vamos a ir viendo. Ahora, yo quiero decirle que tener la seguridad respecto a la salvación y a nuestra aceptación en el reino de Dios o en el reino de los cielos no es incorrecto. Al contrario, la palabra nos insta. Dios desea que usted y yo estemos absolutamente seguros de nuestra salvación y absolutamente seguros de que en aquel día entraremos al reino de los cielos. Es decir, no está mal estar absolutamente convencidos de eso. De hecho, a eso hay que apuntarle. Yo quiero mostrarle que es así, porque hay algunas formas de pensamiento que dicen que eso sería hasta arrogante, estar uno convencido de su salvación, y no es así. El problema es que usted esté convencido de su salvación sin que realmente esa convicción tenga un fundamento correcto. Y entonces cuando usted llegue allá, buenas y permiso, voy a entrar. No, usted no. ¿Usted qué hace acá? Ahí es donde está el problema. Y yo quiero que vea que Dios desea que usted tenga seguridad de salvación, claro, seguridad de su entrada y de su acceso al cielo. En 1 Juan capítulo 5, qué pena, es que Ferchito, toca poner que esto se pueda graduar. Se lo hizo solo. Y entonces me toca agachar. Me va a tocar predicar sentado, hermano, porque no veo, entonces se me dificulta aquí. Aquí algo para graduar, hermano, no sea malo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, 1 Juan capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso no es un incierto, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, tenga por seguridad también esto, ¿qué? Que no tiene la vida. Ahora, esta es la parte que quiero enfocar. Estas cosas os he escrito a vosotros. Este es un escrito de Juan para la iglesia. Y le dice, esto lo estoy escribiendo para ustedes, iglesia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis
sepáis que tenéis vida eterna. Eso no es un incierto. No es que usted vive como en la iglesia tradicional se enseña, usted vive y ya veremos. Si allá en la santa balanza de San Pedro, usted le pesan más las buenas obras o le pesan más las malas obras, y dependiendo de eso, veremos. De repente termine en el purgatorio. O si ha sido tan bueno, de repente pueda estar ahí al lado de San Pedro y los demás. Estoy aquí imaginándome las cosas más o menos de acuerdo a la doctrina tradicional de la Iglesia Católico Romana. Lo cual es una falsedad absoluta, porque la palabra me enseña que lo que nos fue escrito para que sepamos ciertísimamente si somos o no somos parte del reino. Amén. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Da qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y para qué? Pues para que estemos seguros de nuestra aceptación de parte de Dios y nuestro acceso al cielo. O sea, usted sí puede estar seguro de eso. Puede tener momentos de lucha, todos los tenemos, pero usted puede estar seguro y debe llegar a la seguridad de la salvación. Es más, lograr la seguridad de la salvación, y todo esto es introductorio, yo no sé si voy a alcanzar, pero espero llegar. Lograr esa seguridad de la salvación es un mandato de Dios, ¿sabía eso? Es un mandamiento, es un mandato de Dios. Usted debe lograr esa seguridad, llegar a esa seguridad de salvación. Y además es tan importante, es un mandato por lo importante que tiene, porque en gran medida, escuche esto, en gran medida, esa seguridad que usted tiene de su salvación es un determinante en su desempeño como cristiano, como hijo de Dios. Es un determinante. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven. Yo me acuerdo cuando recién me convertí hace tantos años. Y yo no estoy seguro si estaba convertido o no del todo. Era un muchacho muy sardino de 19 años. No había ido al ejército, tenía 18, 17 años. Y me acuerdo que tuve un jefe que era un pastor y yo vendía zapatillas en San Andresito. Y él todas las veces me hablaba la palabra. Y yo desde pequeño fui muy inquieto por la lectura de las escrituras, siempre me gustaron. Pero cuando ya en forma el Señor empezó a rodearme y a hablarme, me acuerdo que yo le hice una pregunta. A mí me empezó a llamar la atención la Biblia, el cristianismo y toda esta cuestión. Pero a mí me gustaba mucho la parranda y me gustaba mucho todo lo del mundo, ¿cierto? Y estaba muy involucrado en todo ese tema. Pero yo quería también ser bueno, yo quería ir al cielo. Entonces, algún día se me ocurrió preguntarle a uno de los familiares del pastor con el que yo trabajaba, y él me dijo, yo le dije, oiga, ¿y qué pasa si yo peco, o sea, si yo caigo, si yo fallo 1, 2, 3 veces, o sea, ¿hasta cuánto? Y él me dijo, no, si usted se convirtió, pero usted peca máximo 2 veces, 2 veces que usted así como que ya falle, realmente le falla al Señor. Entonces yo dije, no, pues entonces esto aquí lo que toca es pasarla bueno dentro del el mensaje, dentro del argot mundano, porque pues yo ya perdí ese año, yo ya no voy a entrar. Entonces, como yo ya estoy convencido de que no estoy entrando al reino, pues eso fue el acabose para mí. Porque de ahí para adelante tuve que terminar yéndome obligado al ejército para escaparme de los problemas afuera, para que en el ejército el Señor me cogiera y allá me abrochara bien otra vez. Y volver después otra vez a buscar los caminos del Señor, y con el tiempo después de eso fue que realmente me pude afirmar o me afirmé en el Señor. Pero lo que le digo es que esa
seguridad de salvación es un determinante. Es un determinante en la manera en la que usted expresa su vida cristiana. Y es importante. Y la Biblia nos invita a tener esa seguridad. Y yo quiero que mire una escritura que a mí me impacta mucho, que es 2 de Pedro 1:10 al respecto. Y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, me gustó mucho. 2 de Pedro 1:10, Dios mío. Dice, escuche muy bien. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién le está hablando Pedro? A los hermanos. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Sí es como? Bueno, pero es que usted dice, bueno, pero ¿a cuál llamado? Entonces la pregunta es, ¿y cuál llamado? El contexto nos dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada, mire lo interesante de este texto en relación a lo que estamos leyendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el contexto? La salvación, la entrada en el reino. ¿Y qué en ese contexto me está diciendo Pedro? Me está diciendo que debo esforzarme por asegurarme del llamado de Dios, que fue quien me eligió. ¿Y para qué me eligió? Para salvación. Es el contexto. Pedro está hablando de una elección. Pedro está hablando de una elección. Dice, él fue el que los escogió. Ahora usted asegúrese de que está dentro de los que él seleccionó. ¿Tiene problemas con la elección? Hoy no le voy a hablar de la elección. Pero yo quiero decirle que usted está aquí hoy. Usted está aquí hoy. Y aquí me dicen las escrituras que él hace una elección. Y dice que yo, al asegurarme de esto, dice, no caeré jamás. ¿Se da cuenta el determinante que tiene en la vida, en el desempeño cristiano? Y dice, y tendrás esa confiada entrada. No solamente entrada como quien entra así por una puertica, no, sino dice amplia y generosamente entrada al reino. ¿Se da cuenta la relación que tiene este texto con el texto de Mateo? Es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso. Y resulta un contraste interesante, que al creyente se le insta a esforzarse por tener esa seguridad, ¿cierto? De su aceptación en la entrada al reino, de su aceptación de Dios, de su entrada al reino. Pero el texto de Mateo 7, que es el que nos ocupa, nos muestra a unos que estaban seguros, pero no eran aceptables. El creyente verdadero se le insta a trabaje fuerte, asegúrese, tenga esa seguridad. Y aquí llegan unos todos convencidos. El Señor nos ampare y nos favorezca, porque engañoso es el corazón, perverso. Es tan perverso que él cree que está bien cuando está mal. Así de perverso es el corazón. Tremendo, no nos deja esto mucha escapatoria. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Ninguno de los escenarios es deseable, ¿no? O sea, no es deseable vivir sin seguridad de salvación, pero pues sí que menos podría uno pensar que es deseable vivir convencido de que usted va para el cielo y terminar encontrándose con que ese cielo está sellado y blindado para usted, ¿cierto? Son escenarios a los que no queremos, en los que no queremos estar.
Sin embargo, mis queridos, esto es una realidad. Es en aquel día. Eso es un día ineludible. Eso va a pasar. Y por eso el llamado en esta mañana es exhortativo a revisar nuestra relación con el Señor. A revisar qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo está nuestra relación realmente con el Señor. Voy a leer este pedacito. Lo aterrador del asunto es que esto, el pasaje nos muestra en Mateo 7, no es algo que ya pasó y nos están contando. No, nosotros tranquilos que eso ya pasó. No, eso es aterrador porque es algo que va a venir. No es algo que sucedió en los tiempos de Jesús o en los tiempos en que Mateo escribió lo que escribió y leímos, sino que señala algo que pasará y que así como Jesús lo narró sucederá, sin lugar a dudas sucederá. Amén. Bien. Yo puse aquí un cronómetro. Uy, Dios mío. No, el tiempo es un enemigo. El enemigo del tiempo. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, revisemos un poquito ese texto en Mateo. Vamos a leerlo otra vez, ¿cierto? Vaya conmigo allá a Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, vamos a ver rápidamente 4 cositas, si las puedo abordar todas bien. Espero llegar hasta el final. La primera de ellas, y que vemos en este texto, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Primer punto, una profesión de fe no basta para entrar al reino de los cielos. No basta una profesión de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Una profesión de fe es una confesión o una declaración pública del señorío de Jesús. Ahí lo están diciendo. Jesús dijo, no todo el que me está confesando como Señor. No es suficiente una profesión de fe. Sin embargo, la profesión de fe es muy importante en la salvación, pero no es lo único. No es lo único necesario para la salvación. Porque la profesión de fe es una exteriorización de un estado del corazón. Amén. La profesión de fe es una exteriorización de un estado del corazón, pero por sí misma no genera ningún cambio espiritual. No genera ningún cambio espiritual. Más bien es el resultado de una transformación espiritual. Pero al fin, ¿qué, hermano? ¿Confesamos o no confesamos? Sí, claro. Claro que tenemos que confesar. Vamos a ver unos textos. Claro que la profesión de fe es necesaria, es absolutamente necesaria para la salvación. Pero una mera confesión de fe, así sea una confesión conforme a la Escritura. Ellos no estaban diciendo mentira, estaban diciendo Señor, Señor. Estaban confesando a Jesús. Pero una mera confesión no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Debe haber una correspondencia entre el corazón y la boca para que esa profesión de fe realmente sea una profesión original, genuina. Pero yo les estoy diciendo que algún día unos van a pararse de frente al Señor y le van a decir, Señor, Señor. Lo están reconociendo. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, verso 34 al respecto. Dice, generación de víboras. Sí, es ese sí. Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una pregunta que hace allí. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué?
Mire, hay una correspondencia. Lo que le quiero mostrar es que hay una correspondencia entre el corazón y la boca. Esto es anatomía espiritual, anatomía nueva. Porque el corazón no está comunicado con la boca, ¿cierto que no? El estómago sí, pero el corazón no. Pero en la anatomía espiritual tiene que haber una conexión directa entre la boca y el corazón para que lo que usted profesa tenga realmente valor y sentido. Y estos se pararon allá y dijeron, Señor, Señor. Luego dice el texto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro malas cosas. Lo único que está enseñando aquí es que hay una correspondencia entre el corazón y la boca. ¿Cierto? Ese es el principio que está detrás de este texto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre la boca y el corazón. Y si lo que tú dices con la boca no proviene del corazón realmente, no hay una conexión, entonces eso que tú dices es una pura palabrería. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces ellos se presentaron allá y dijeron, Señor, Señor. Pero esa profesión, aunque pueda ser bíblica, no es suficiente para entrar al reino. Todo verdadero creyente hace su profesión de fe. Todo verdadero creyente hace su profesión de fe. Pero toda profesión de fe no es indicativo de un verdadero creyente. Esto es importante que lo examinemos. ¿Sí ve que hay que ir bien adentro? Hay que ir bien adentro, iglesia. Así que si usted dice que es que yo soy cristiano, pues eso es una profesión muy linda. Pero mire si eso alcanza. Porque eso tiene más de fondo que solo las palabras. ¿Sí me hago entender, iglesia? Bien. Ellos dijeron, Señor, Señor, 2 veces Señor es un indicativo de que ellos consideraban tener una relación íntima con él. Mire lo tremendo. Esto no era bilateral, esto era unilateral. Ellos dijeron, Señor, Señor. Cuando se dice Señor, Señor, está implícito en el idioma hebreo, está implícito que tenemos una cercanía, que tenemos una relación personal, íntima, los dos. Por eso el Señor llamó a Samuel, 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 Moisés, Moisés. ¿Sí? Hay una relación. Pero aquí ellos dijeron, Señor, Señor. O sea, mire lo convencidos que estaban de su relación con Él. Esto es terriblemente aterrador. O sea, ellos estaban engañados a sí mismos, pero el corazón es tan perverso que estaban convencidos de no estar engañados a sí mismos. Es terriblemente perverso el corazón. Es angustioso. Yo no entiendo si usted lo entiende, pero es que es angustioso. ¿No le angustia? Es que es angustioso. Aquí. Es que es angustioso. Imagínese que esto está aquí no para asustarnos, pero sí. Está para movernos el piso y decir, oiga, ¿y entonces en qué estamos? Porque mientras no llegue aquel día, hay tiempo. Pero cuando llegue aquel día, no hay nada que usted y yo podamos decir que nos libre de semejante desgracia. Y por eso es que yo cuando preparando esto, mire, esto le produce a uno de todo por dentro. De todo. Esto es delicado. Y yo estoy enseñándolo. Y yo tengo que ver mi corazón profundamente. Y también he tenido mis angustias. Y vuelvo sobre el Señor y sobre mis caminos.
Dios mío, ten misericordia de mí. Es que usted y yo tenemos que clamar por misericordia de Dios. Es misericordia, Dios, ten misericordia. Ahora, Él nos tiene acá. Ya va a ver eso a qué va. Pero estas personas no solo profesaron fe en Cristo, sino que estaban convencidas, consideraban que tenían una relación íntima con Él. Pero ellos habían establecido esa relación unilateralmente. No estaban contando con Él. Mire conmigo Romanos capítulo 10, versículo 1, y se va a dar cuenta cómo esto es posible. Y viene a mi mente la oración del fariseo. Dice la Biblia que él oraba consigo mismo. Esto era una relación unilateral, a mi manera, a mi Dios, con mi Dios. De pronto su Dios no es el Dios de la Biblia, es el suyo. Pero con el suyo se va a ir al infierno, porque el Dios de la Biblia está ahí en las Escrituras con una clara definición de su carácter, que no es como el mío. Imagínense que nosotros nos hacemos la idea de Dios a partir de nuestro corazón, que es engañoso y perverso. O sea, eso es algo, un error gruesísimo. Por eso es que usted y yo tenemos que ir a las Escrituras y moldear nuestro entendimiento a las Escrituras, porque si no, no hacemos nada. Y usted va a vivir en una relación unilateral con su Dios. No voy a alcanzar. Bien, dice Romanos capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel, escuche el contexto, es para salvación. ¿De qué está hablando Pablo? Salvación. Y yo estoy hablando aquí hoy, en esta mañana, de salvación, y estoy hablando de la entrada al reino. Y aquí dice Pablo, salvación. Mi anhelo es por mi pueblo para salvación. ¿Por qué? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos proclaman a Dios, ellos aman a Dios, tienen celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es eso? No conforme a la revelación que ese Dios que ellos celan ha dado. Entonces tienen una relación unilateral con Dios. Es a mi manera, como yo lo considero, como yo lo concibo. Y como estamos en la época de mi verdad, ¿cierto? Y si yo no quiero dar la silla en Transmilenio, pues yo digo que yo me percibo de 90 años. Y diga usted que no y verá, ¿me va a discriminar por razón de mi edad? Y si le añado que yo me considero mujer, pues ahí sí es más tremendo, tiene más fuerza, ¿no? Entonces, y de pronto estoy embarazado. Pero no importa, tienen que aceptarlo, porque la razón ha muerto, ¿cierto? ¿Cierto? Y mire que hay creyentes o hay personas que quieren vivir un cristianismo unilateral. Tremendo, ¿no? Y dice Pablo, yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Mire, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Una relación unilateral. Aquí es así. Yo establezco mi propio estándar, mi propia justicia, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Amén? ¿Se dan cuenta del tema? Entonces, dése cuenta que la profesión de fe va más allá de unas palabras, mucho más allá, ¿cierto? Está relacionada con un estado del corazón y con una
coherencia, con una conexión entre el corazón y la boca. Segundo, para entrar en el reino de Dios se requiere que hagamos la voluntad del Padre. Ahí lo dice. ¿En 8 días? ¿Sigo? Gracias. Sigo. Para entrar en el reino de los cielos se requiere que hagamos la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿la salvación es por obras? No, cierto que no, ya nos lo han enseñado y ya sabemos que la salvación no es por obras. ¿Cierto que no? Entonces, cuando el Señor señala aquí que debían hacer la voluntad del Padre, le apunta a dos aspectos que yo quiero entregar en esta mañana, y es ¿cuál es la voluntad del Padre en relación a nuestra salvación? Es decir, Él les dice, ustedes para entrar al reino deben hacer la voluntad del Padre. Naturalmente deberían ellos imaginemos que se lo preguntaron, ¿y cuál es la voluntad del Padre entonces en relación a nuestra salvación? Esa es la clave para entender este texto. Porque si usted no se pregunta eso, usted va a pensar que entonces usted tiene que salir a hacer una cantidad de obras para ser salvo. Y nadie es salvo por obras. Pero la voluntad del Padre para nuestra salvación está revelada. Y usted la debe tener clara. Ellos no la tenían clara, tan no la tenían clara o no la habían querido asumir que sacaron razones diferentes para poder entrar, pero no relacionadas con la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre en relación a nuestra salvación y a la entrada al reino de los cielos? Juan capítulo 6, verso 39 es un texto precioso que nos dice directamente cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas en relación a la salvación. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. El Señor Jesucristo está diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado. Verso 40, perdón. 6:40. Que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que creamos en el Hijo. ¿Para qué? Para poder tener ¿qué? Vida eterna. Y que en el día postrero podamos ser ¿qué? Resucitados. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esta. La voluntad de Dios para todos nosotros es que lleguemos al reino por medio del camino establecido, que es ¿quién? Jesucristo. Pero ojo que eso no es solamente una profesión de fe. Ya le expliqué que es una profesión. Ahora, sí, ese es el camino, ¿cierto? Y esa es la voluntad del Padre. Que usted y yo lleguemos al cielo, lleguemos al reino a través del Hijo. Pero hay otro aspecto que quiero dejar allí en cuanto a la voluntad del Padre, y es que no hay otra voluntad al respecto, otro versículo, perdón, para mostrarle la fuerza que tiene en cuanto a la voluntad del Padre para nuestra salvación en Cristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11. ¿Qué dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuche esto. Y en ningún otro hay salvación. ¿Es claro? En ningún otro hay ¿qué? Salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la voluntad respecto de nuestra salvación. Dios ha establecido que a través de él seamos ¿qué? Salvos. Por tanto, todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos debe sujetarse a lo establecido por Dios
en su buena voluntad. ¿Para qué? Para llevarnos al reino. Amén. ¿Qué es qué? Nuestra confianza puesta ¿en quién? En Cristo. Pero estas personas salieron a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos, ¿cierto? En tu nombre hicimos. ¿En qué estaban ellos apoyando su confianza para la entrada al reino? En ellos mismos, en lo que ellos pudieran haber ¿qué? Hecho. De manera que no sujetaron, no se sujetaron a lo establecido por Dios para la salvación. Ellos quisieron establecer su propia ¿qué? Justicia y su propio estándar. Tremendo esto, ¿verdad? Tito 3:4 dice lo siguiente, permítame, yo se lo leo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, dijimos que para entrar al reino de los cielos se requiere hacer la voluntad del Padre. Bueno, la voluntad del Padre para usted y para mí es que podamos entrar a través de Cristo, no estableciendo nuestra propia justicia. Tercero, la adopción de las formas externas de la fe para entrar al reino de los cielos no es suficiente. ¿Tiene relación con el anterior? Un tanto, pero quiero hacer un zoom ahí. Que usted sepa ser cristiano no lo hace cristiano. Que usted le haya enseñado a su hijo cómo ser un cristiano, cómo se ve un cristiano, no lo hace un cristiano. Que usted venga a la iglesia y haga lo que hacen en una congregación, no lo hace cristiano. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, la adopción de las formas externas de la fe no bastan para entrar en el reino de los cielos. No bastan para mostrarle que ellos que dijeron, Señor, nosotros hicimos, en mi propia justicia. Yo hice. No vale lo que tú hiciste, vale lo que yo hice. Sí, tú dices que es en Cristo, pero lo que cuenta es lo que yo hice. Señor, en tu nombre hicimos, yo hice. Ahora lo que le estoy diciendo es, ok, entonces hacemos, porque hacemos muchas cosas, ¿cierto? Hacemos muchas cosas. Pero la mera adopción de las formas externas de la fe no salva. ¿Que se bautizó? Sí, esa es una exteriorización de algo que debe estar adentro. Pero el mero bautismo, ¿qué? No sirve para nada. ¿Que se come la cena? Sí, Señor, usted come la cena, participa de la cena. Pero eso es una exteriorización de algo que debe estar adentro y debe ser una realidad. Participar de la cena no lo hace a usted cristiano. Participar de un ministerio no lo hace a usted cristiano. Participar de la alabanza no lo hace a usted cristiano. Predicar no lo hace a usted cristiano. No lo hace salvo, no nos hace salvos. Solo Cristo nos da nueva vida, renovación del corazón. Amén. Entonces aquí encontramos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ese es el problema. Ellos apoyados en sus méritos y en sus propias justicias, basaron su relación con Dios en lo que ellos hicieron. Y ojo, es en lo que Cristo hizo. Y las meras formalidades no nos unen al Señor. No nos unen al Señor.
Ahora, ¿Dios quiere que hagamos obras? Sí. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que las obras hechas fuera de Cristo son obras de maldad. Por eso que ellos hicieron no les funcionó, porque lo que hicieron no lo hicieron siendo Cristo el fundamento de sus vidas, siendo Cristo el rector de sus corazones. No lo hicieron nacido de un corazón que fue renovado, transformado por la obra de Cristo. Y entonces esas obras terminan siendo calificadas como obras ¿de qué? De maldad, hacedores de maldad. Pero si todo lo que hicieron es bueno, pero no tenía como fundamento Cristo. Amén. Y las obras aceptadas, perdón, por Dios son las que se hacen en Cristo. Mire lo que dice Efesios 2:10. De hecho, con esas obras es que usted honra al Padre. Con esas obras es que se hace evidente el vínculo entre usted y Dios. Escuche esto, mírelo. Por eso es que es tan delicado, porque es que como el corazón es tan engañoso, entonces él coge esas obras que usted hace y lo engañan. Y le dice, mire, usted, Dios le tiene que dar es gracias por existir. ¿Cierto? Usted tan maravilloso que es. Usted tan bueno. Usted tan santo. Pero ahí sí abriéramos allá el corazoncito. Algunos dicen, Señor, yo te doy mi corazón. Mire, dele lo que sea. Menos el corazón. Porque el corazón está plagado de pecado y es un mundo de maldad. Y sin embargo, aquí hay unas obras aceptadas por Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Escuche lo que es una persona cuya profesión de fe está conectada a su corazón. Una persona cuyo fundamento de lo que vive en su vida es Cristo. Es una hechura nueva. Es un ser nuevo. No lo hace usted, no lo hago yo. Nos hace Él. Es el milagro que usted y yo necesitamos. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Creados, nuevamente creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Bueno, ahora sí, para buenas obras. Todas las obras que usted haga, no habiendo sido creado en Cristo, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, aceptada en su corazón, aceptada de corazón, entendiendo que usted necesita esa obra para que esa sangre limpie su corazón y le haga nuevo. Todas esas obras son maldad. Dice la palabra que son como trapos de inmundicia. Pero Dios nos creó en Cristo para que andemos en buenas obras. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Andar en esa nueva vida es una obra que orquesta Dios y que es el camino para usted y para mí. Serán la evidencia de una fe auténtica, serán la evidencia de una verdadera relación con Dios. Pero la sola adopción de los aspectos externos de la fe no te dan entrada al reino. Entonces, usted y yo debemos evaluar por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la motivación real y por qué no hace lo que no hace y por qué no lo hace. ¿Es Cristo el que me mueve? ¿Soy una nueva criatura? ¿O de pronto yo lo que hago lo estoy haciendo para autojustificarme?
¿O lo estoy haciendo para combatir la culpa? ¿La culpa? Porque hay pecado en mi vida. Yo lo compenso con algunas cosas que hago. ¿Cuál es la razón? Y por último, esta parte me ha dado lucha, porque es maravillosa, pero difícil de pronto de explicar. Cuarto, para entrar en el reino de los cielos se requiere ser conocidos por el Señor. Y entonces uno escucha mucho esto de que necesitamos conocer al Señor. Para ser salvos hay que conocer al Señor. Hay muchos modismos y muchas cosas que tenemos que cambiar como iglesia. Porque son modismos que de repente en el argot de las personas creyentes de muchos años, uno dice, pues se está refiriendo a que me he debido arrepentir y creer. Pero si las usamos para la evangelización, es un peligro. Porque si yo te evangelizo diciéndote que tú debes recibir a Cristo, te estoy mandando es al infierno, porque tú no estás entendiendo el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación lo que dice es que tú debes, ¿qué? Arrepentirte y creer en el evangelio. ¿Sí que eso es diferente? Pero en la mente del perdido que está muerto espiritualmente y que tiene un corazón perverso, igual que el nuestro, pero el nuestro está redimido, pero sigue siendo perverso. Imagine que usted le diga eso a esa persona. Usted tiene que recibir a Cristo. O haga una oración de fe, una profesión. Pase al frente, levante la mano. Pie a la derecha, pie a la izquierda, póngala, salte, brinque. O sea, lo pone a hacer 1000 cosas, bautícese. Y lo bautiza. Sin entregarle el mensaje del evangelio, ¿no? Tremendo eso, ¿cierto? Pero aquí, no sé por qué terminé diciendo eso, pero bueno, volvamos al punto. El punto aquí es que necesitamos ser conocidos por el Señor. ¿Por qué? Porque nos dicen, conozca al Señor. Sí, claro que debemos conocer al Señor, debemos conocer a aquel que nos salvó. Pero el Señor no les dice, fuera de aquí que ustedes no me conocen a mí. Él no les dice, es que usted no me conoce. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco a usted. Usted me está diciendo, Señor, Señor, pero yo no lo conozco. Y el término conocer es un término de intimidad muy profunda. El término conocer a alguien en las Escrituras es el término más íntimo y profundo de relacionamiento. Es la relación de amor más profunda y más grande que existe. Es esa relación de amor tan profunda que te funde con el ser amado. Es esa relación tan íntima que te hace uno con el ser amado. Por eso José conoció a María. ¿Cómo la conoció? En una manifestación física de un aspecto espiritual. Se hicieron uno. Y ese es el término. Aquí es el Señor dice, yo no los conocí. O sea, usted y yo no tuvimos una relación profunda, íntima, de un conocimiento tal y de un amor tal que nos hemos fundido en uno. O sea, que Dios nos diga, tú y yo somos uno. Y Jesús lo dice, ¿no? Que seamos uno. Que ellos sean en mí, yo en ellos. Y uno como que no entiende muy bien a veces, y como yo soy contigo, Padre, y tú en mí, ellos en mí y yo en ellos. Ese nivel de unidad, de relación íntima tan profunda es al que se está refiriendo allá. Y dicen, él les dijo, nosotros nunca tuvimos esa intimidad y nosotros no somos uno. Mi corazón no es uno contigo. Todo lo que tú hiciste es maldad. Entonces, esa palabra conocer es muy profunda. Y él les dice, yo nunca los conocí. Y es como si a mí
a mí llegara alguien a mi puerta, a la puerta de mi casa y me dijera, golpeara y yo abriera y me dijera, mi amor, mi amor. ¿Y usted quién es? Una persona totalmente desconocida. No, pues usted me puede decir mi amor, todo lo que quiera, pero de ahí a que usted y yo, mi amor, sea algo cierto, verdadero, pero usted ¿por qué me dice mi amor, si usted y yo ni fuimos, ni hemos sido novios, no hemos sido amigos, no hemos sido novios, no nos hemos casado? ¿De dónde usted saca mi amor, mi amor? Bueno, ¿de dónde usted saca Señor, Señor? ¿De dónde usted saca Señor, Señor? Si no ha sido, si no ha sucedido esa unión con Cristo, que solo hace Dios. Mire lo que dice aquí este texto, nos va a parar patas arriba y ya casi voy cerrando. Dice, vaya conmigo perdóname. Perdóname, es que esto aquí es tremendo. Dice Romanos 8:28. Escuche esto tan maravilloso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pare hasta ahí. ¿A qué llamado se está refiriendo? A la salvación. ¿Se acuerda el texto con el que empecé? El llamado que Pedro decía, que el llamado a la salvación. Ahora, aquí es el contexto, es exactamente el mismo. Y es a los que tienen el llamado a la salvación, a aquellos a los que todas las cosas les ayudan a bien. Porque así como, por ejemplo, yo terminé dando 1000 vueltas para aquí, para allá, si le contara una cantidad de burradas y torpezas que hice antes de ser creyente, y después de ser creyente también las hago, pero antes más, y tropiece, y sin embargo, yo veía a Dios ahí. Ahora veo que Dios era el que estaba ahí orquestando, y todas esas cosas me terminaron llevando al lugar a donde terminé de narices, postrado ante Dios. Pero si no hubiera pasado todo eso, que para mí fue malo en su momento, terminó obrando para bien, para que yo terminara a los pies de Cristo. Entonces a esos es a los que todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el llamado a la salvación. ¿Por qué? Ahora mire esta parte que es fantástica. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció. Escuche, el Señor les dijo, yo no los ¿qué? Yo no los conocí. Y Pablo me está enseñando a mí en relación a la salvación, que antes de cualquier cosa lo que el Señor hace es ¿qué? Conocernos. Él nos conoce. Desde antes de la salvación Él nos conoce. Pero mire lo que dice, es que me queda difícil leer, porque a los que antes conoció. Es decir, a usted y a mí el Señor nos amó con un amor íntimo, profundo, marital, que nos funde en uno con Él desde la eternidad. Y dice, a esos que Él conoció, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ay, aquí entramos en temas duros teológicos, pero no me voy a dejar. No me voy a dejar enredar. Porque a los que antes conoció, a esos predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Perdóneme, sigo aquí. Mire esto tan maravilloso. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Mire todo lo que pasa antes de. Él me amó
se fundió en uno conmigo en la eternidad, me predestinó y me llamó. ¿Se da cuenta por qué Él les dijo, es que yo a ustedes no los conocí? Mire todo lo que está implícito en esa palabra, yo no los conocí. ¿Mm? Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Lo abrevió el apóstol Pablo para no hablar de santificación y de una cantidad de cosas, sino dijo, mire, ¿sabe qué? Usted ya está allá, al otro lado, porque está glorificado en Cristo. Pero todo inició en que Dios te conoció. Amén. Bueno, ¿y cómo puedo saber yo que soy conocido por Él? Revise los temas que vimos en los puntos anteriores. Evaluemos nuestro corazón honestamente delante de Él. Porque si Él nos conoce, ese conocimiento que Él tiene de nosotros es lo que nos hace posible a nosotros vivir para Él. Es lo que nos hace posible vivir para Él. Es lo que el que Él nos haya amado es lo que nos hace posible amarle a Él. Porque en eso consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Luego, si tú amas a Dios, el que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Sí ve a dónde voy? Esto es una cuestión cerrada. Debe haber coherencia. No es una mera profesión. No es un quehacer evangélico. Es una vida transformada, que es transformada desde la eternidad en la mente y corazón de Dios, que se manifiesta a través de Cristo en tu vida. ¿Es así nuestro cristianismo? Señor, te damos gracias por esta mañana maravillosa que tú nos das, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque nuestra salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que tú ya hiciste por nosotros. Y en esta mañana tú nos has traído aquí para evaluar nuestra vida delante de ti. Y hoy queremos pedirte, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, que todos los que estamos aquí seamos conocidos por ti. Y estoy seguro que si tú nos has traído acá, es porque nos has conocido. Ahora, haznos saber que así es en el corazón y haz efectivo ese llamado a cada uno de nosotros, ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a la fe, ese llamado a la vida eterna. Señor, si hemos caminado confiando en nuestras obras, en nuestro desempeño como cristianos, con un tema meramente externo, Señor, te pedimos perdón y oramos para que tú nos transformes profundamente, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y aquí estamos. Es tu obra, Señor, la que regenera, es tu obra, es tu espíritu la que transforma nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón.
Oro para que cada uno de quienes están aquí y han escuchado hoy, Señor, tu palabra, puedan gozar y disfrutar de esa seguridad de su salvación, de esa seguridad de su elección para ser hijos tuyos, para ser pueblo tuyo. Puedan con confianza llamarte Padre. Para eso, Señor, oramos que tú derribes los argumentos de la mente, derribes los engaños de nuestro corazón y nos permitas ver como tú ves el corazón, Señor, nuestra vida. Te pedimos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos.